Continuando con los factores que implican la observación de todos los usuarios que inciden sobre nuestro comportamiento en la vía pública, algo que hace al conjunto de todos los factores incidentes son nuestras condiciones del orden climático o de orden meteorológico. Nosotros le llamamos factor vía pública y medio ambiente. Para nosotros estas condiciones hacen que modifiquemos nuestras acciones de manera diaria y permanente ante ese tipo de eventualidades. Cuando nos expone a condiciones desfavorables como lluvia, neblina, granizo, etcétera, que vamos a ir observando detenidamente, implica una modificación en nuestro comportamiento en el momento de ejecutar nuestra salida de manera segura e involucrarnos de manera segura como usuario que participamos en un ámbito de convivencia y de participación. Si nosotros le sumamos a estos factores que existen errores propios de cada uno de los usuarios que intervienen en la misma y reconocemos dentro de estos factores, podemos acercarnos a comportamientos que el conductor necesita apoyarse en cada una de la ejecución de las maniobras. Para ello nosotros necesitamos que puedan diferenciar la característica que se nos presenta, diferenciar su comportamiento. ¿Debido a qué? Si nosotros disponemos de lluvia, lo cual genera menor visibilidad, porque estoy afectado en mi visibilidad, por lo tanto, si me afecta la visibilidad, debo disminuir la velocidad. A eso hace referencia la velocidad, no solo en la normativa trazada en el ordenamiento y a su vez por los carteles identificatorios de mi velocidad, sino en lugar de tránsito y en las circunstancias de traslado a la cual yo me estoy moviendo. La lluvia hace que haya menor visibilidad, por lo tanto debemos apropiar esta característica en nuestra conducción. Además, reduce la lluvia la adherencia en superficie. Cuando tenemos una superficie de condiciones ambientales normales, estamos hablando de condiciones de seguridad. Ahora, cuando tenemos la intervención de este tipo de elementos, ya nuestra situación va a depender de mucho de lo que pueda trazarse sobre el camino en nuestra conducción. Es decir, si mis neumáticos no van a responder como correspondería o pensando de manera habitual o normal, por así decirlo, deberíamos modificar esa instancia reduciendo la velocidad ante la posibilidad de la observación, pero también sabiendo de que nuestros elementos de seguridad, tanto activa como pasiva, se sienten disminuidos. Por eso debemos, anterior a cualquier traslado, verificar todos los elementos que hacen a este tipo de situación, y más aún cuando está afectado por una condición temporal o la que se llame o la que nosotros podamos describir. El aquaplaning, que es un desplazamiento de nuestro vehículo, que es la saturación de nuestro neumático, nos permite sacarnos del volante y llevarnos esa plataforma de agua, llevarnos hacia la parte externa o lugar donde nosotros no queremos ir. Por eso es importante, ante la saturación de la caída de lluvia, tener presente en qué condiciones estoy afectado y bajo qué situación estoy afectado. Si mi lugar de traslado por una superficie hace que exista una ondulación y no haya un mecanismo de que esa lluvia, la cual se está incorporando, pueda salir y asistirse por otros carriles como una cuneta, vamos a tener la incidencia de manera permanente sobre la conducción nuestra encima de esa plataforma, totalmente en un ámbito de saturación de agua. Por eso es importante entender de que nuestras maniobras tienen que apaciguarse. Tenemos que respetar y saber en qué condiciones estamos establecidos. Esa capa de líquido sobre la superficie nos va a determinar que también tengamos lentitud en el mecanismo de movilidad. Cuando llueve en zona urbana, empieza, en su copiosidad, empieza a detener la movilidad del tránsito y con ello también la congestión. En nuestros apuros muchas veces
no entendiendo de que esta circunstancia nos impone un mecanismo de desarrollo, de traslado diferente, queremos ir por encima de lo que nosotros necesitamos detenernos y observar. Es por eso que necesitamos sobre esta seguridad lo que implica este elemento sobre la superficie y también el momento que está dispuesto en la observación o la baja observación por medio de la caída de la lluvia. Encender, por supuesto, las luces o los dispositivos para ser más visible, para hacernos más visibles y también para que los demás nos puedan ver. Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos con respecto a otro. De esa manera no le damos alcance a otro vehículo impactándolo en la parte trasera que comúnmente observamos en la siniestralidad, disminuyendo en eso la velocidad y evitar zonas donde ya nosotros tenemos un reconocimiento de incidencia de ubicación, alojamiento en la superficie de este elemento de lluvia. Otro elemento que hacen a estas situaciones que alteran nuestra movilidad es la nieve. La deposición de la misma es importante tenerla presente, es estacional y sabemos que en nuestra región, en la zona serrana o montañosa, está esta deposición. Por lo tanto, nosotros debemos tener un comportamiento en base a esa situación que va a estar imperando nuestra normal movilidad. Por lo tanto, hay que reducir el uso de la marcha, reducir la velocidad, reducir también o frenar, no presionando a fondo nuestro elemento de frenado, sino tratando de no crear un deslizamiento que tiene esta característica. La deposición de nieve en un determinado tiempo, y si no es mucha, va a hacer que rápidamente los primeros copos de nieve adquieren otra situación, que sobre la carpeta asfáltica se empiece rápidamente a condensar y ubicarse como hielo. Por lo tanto, para nosotros en la conducción de nuestro vehículo va a ser totalmente con una superficie deslizante. Por eso es importante bajar la marcha, tener presente que nuestro tránsito debe ser lento y a su vez seguro, tratando de adquirir una distancia importante o distancia de seguridad óptima, que nosotros así le llamamos, con respecto a quien está hacia adelante nuestro y no realizar tampoco maniobras bruscas que nos terminen despistando o sacando sobre la calzada en la cual estamos circulando. Contar con los dispositivos adecuados para nieve, si es que nos estamos trasladando allí, y no circular sobre huellas ya hechas por otro vehículo. Es mejor la tracción sobre lo que no está ya aplastado, tratando de que nuestro sistema del neumático en su momento de tracción pueda ser efectivo. En caso de que ya exista la placa de hielo, se recomienda, por supuesto, no trasladarse y soltar el acelerador y con ello corregir de manera permanente nuestra dirección. La nieve es esporádica en ciertos lugares, como nuestra región, pero sí tenemos que pensar que si nos trasladamos a regiones que poco conocemos y que es habitual, debemos tener este tipo de comportamiento para tener mayor seguridad en el momento de trasladarnos. La niebla es la saturación ambiental de humedad e implica también el humedecimiento general de la calzada. Por lo tanto, a menor visibilidad en esta reducción de visibilidad, hace que nosotros también tengamos en cuenta esta relación de visibilidad-velocidad y este acorde a lo que me establecen también las señales de tránsito así fijadas. Debemos activar las luces, en este caso de antiniebla, además de las luces bajas, y movernos con total cuidado. Y nunca encender las luces de baliza, si es que no vamos a disponer
sobre fuera de la calzada o sobre la banquina, hacerlo lo más lejano posible y allí sí ubicar ese tipo de incidencia lumínica, no así sobre la calzada. Estamos ante esta dificultad de falta de observación, tanto laterales como enfrente, y no podemos disponer de las luces altas, porque estamos en presencia de saturación, de humedad en el ambiente, por lo tanto, nuestra proyección a distancia con las luces altas provocan un efecto rebote que termina incidiéndonos a quienes están poniendo ese dispositivo. No es aconsejable ni tampoco es necesario que nosotros dispongamos sobre esa ubicación de luces. Tomar como guía el camino o la línea trazada en superficie, que son nuestra guía, pero además representan una velocidad incorporada sobre la superficie. Estamos hablando precisamente sobre punta de flecha. La incidencia de la niebla no se da en todo el tramo de recorrido de una carretera. Quizás se dé en algunos lugares donde hay incidencia de cercanía de espejos de agua o que haya ondulación o hundimiento del relieve, por lo tanto la incidencia de la niebla allí va a ser mayor. Y esa ubicación trazada en superficie están ubicadas allí. Por lo tanto, en el momento de trasladarnos y al observar detenidamente esas puntas de flecha, ya nos están dando la sugerencia de que nosotros debemos disponernos a una regularidad del camino ya trazado. Una punta de flecha no incide en la orientación, en el desplazamiento sobre esa carretera, pero además nos impone un comportamiento que hace a la necesidad de ejecutarla en la velocidad. Una punta de flecha equivale a pensar que solamente observamos una punta de flecha en tiempo normal, quizás cuando nos traslademos en ese mismo lugar, veríamos las 3 o las 4 puntas de flecha a 200 metros y en cercanía y en momento de niebla estamos afectados en la visibilidad y si solamente observamos una de la totalidad, quiere decir que nuestro comportamiento en la velocidad debe ser a 40 km por hora. Si nosotros observamos que no solamente vemos una, sino dos, así podemos incorporar una velocidad de tránsito superior a 60. Y esa es la manera indicativa del trazo que nos fijan en términos de velocidad. La niebla hace a esta dificultad el momento de la observación. Por lo tanto, nuestro cuidado ante la conducción, para no salir en una banquina o para no establecernos sobre superficie ya mojada. Otro elemento que es necesario considerar en todos estos factores de incidencia, el viento. El viento es sumamente peligroso porque tiene efecto de sorpresa cuando nos golpea con ráfagas, sobre todo cuando salimos de un túnel o de edificaciones o de edificios o zona de resguardo, como por ejemplo cuando realizamos un adelantamiento sobre vehículo de porte, el momento que estamos trasladándonos hacia ese adelantamiento, encontramos la facilidad de que esa movilidad va a estar apaciguada por todo lo que involucra la plataforma del otro vehículo al cual estamos superando. Pero una vez superada tenemos la incidencia de la ráfaga que es peligrosa y que es necesario nosotros ajustarnos al volante de manera segura y eficaz para no distorsionar cualquier movimiento y ubicarnos sobre otra parte de la vía si es que no descarrilamos. Por eso es importante que nosotros observemos nuestro entorno, nuestro contexto, el momento diario a poder desplazarnos con nuestro vehículo, tengamos presente si tenemos viento en contra o de qué lugar está condicionándonos ese elemento para situarnos en la conducción de manera de permitirnos reducir la velocidad y sujetar con
firmeza al volante si es que tenemos que atravesar circunstancias de sumo peligro y la incidencia del viento lo tenemos prácticamente de frente. El viento, cuando tiene polvo en suspensión de suelo suelto, hace que también ocurra otra manifestación en el momento de observar. Por lo tanto, también adquiere notoriedad que ese polvo en suspensión no nos permite observar a distancia. Debemos conducirnos con propiedad. Bajar también la velocidad porque la visibilidad está afectada. Y además porque el mecanismo de relación en las velocidades muchas veces no se percibe, saliendo de una ruta, de una curva o la incorporación de accesos. Ante esa eventualidad debemos detenernos o esperar que pase esta situación que está imperando en la atmósfera para seguir con nuestra movilidad de manera segura. Por otro lado, también tenemos que tener presente el encandilamiento, que es una perturbación o un malestar con incidencia hacia los órganos visuales, que esto se refleja comúnmente en la salida del sol y también en el ocaso. Cuando nosotros necesitamos ir hacia una carretera o una vía hacia el oeste, en el ocaso lo vamos a tener, dependiendo del horario que estemos dispuestos, vamos a tener su incidencia completa o semicompleta. ¿Qué quiere decir? De frente, de manera frontal, en la cual tenemos que sujetarnos a una conducción de menor velocidad con la posibilidad de la obtención de gafas y también con la necesidad de que podamos nosotros ubicarnos sobre un lugar seguro y si es necesario para tener mayor seguridad, realizarlo después de esa circunstancia de ocaso. El factor de luminiscencia sobre nuestros órganos receptores también se da por característica propia en la movilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos trasladándonos de noche, la incidencia de quienes concurren allí, podemos tener vehículos a la distancia a la cual por la noche van a querer establecerse con mayor seguridad en la observación y aplican la luz alta, que termina incidiendo en el momento de encuentro de ambos vehículos en sentido contrario, si es que uno no representa bajarle esa luz incandescente al otro usuario que viene al encuentro. Por lo tanto, podemos también, con destellos, indicándole esta posibilidad de comunión o de comunicación, que la otra persona se permita bajar lo que estableció como un ordenamiento de observación a la distancia y de ese modo poder transitar con seguridad. A veces no ocurre lo deseado. Por lo tanto, deberíamos ubicar en ese sentido, ubicar nuestra mirada solamente en la parte de la plataforma donde vamos transitando, sobre nuestra vía. De esa manera no nos impacta de lleno ese encandilamiento, que muchas veces ocurre, y cuando ocurre y estamos ciegos ante esa perturbación, lo que debemos hacer es detenernos rápidamente sobre la banquina para seguir en momento posterior que nosotros tengamos ya la suficiente observación sobre lo que nosotros estamos desplazándonos. Es importante entender que hay que dirigir la mirada hacia los costados si es que no queremos tomar esa luminiscencia de frente. Pero también puede tener la incidencia de la parte trasera sobre los retrovisores que van a incandecer o que van a ubicarse directamente sobre el conductor. Podemos, con propiedad, indicar a que ese retrovisor modifique la instancia y si no, también, como hemos dicho hace un ratito previamente, observando con detenimiento a la vía por la cual vamos circulando hasta que ese vehículo termine de pasar. Siempre es necesario disponer de las luces acordes y no tener que confrontar que comúnmente vemos. No es una competencia. La idea es de poder circular todo seguro y de manera armoniosa es que no reiteremos pautas que no son las que van a
a corresponder a todo tipo de usuario. Por último, de todo lo graficado, es importante que en el factor humano, el factor vía pública, en la plataforma en la cual nosotros nos vamos moviendo, en este factor vía pública y el medio que circunda, tener establecido y conocer a fondo cuáles son o de qué manera intervienen este tipo de factores para hacer una buena conducción donde la movilidad represente la participación de todos.